Tapa de galería, buen día, está de todos lados. Buenos Muy días, ¿cómo bienvenida. están? Gracias por la invitación. Por favor. Laila, nos sorprendía esta posibilidad de que Uruguay pueda desarrollar una industria de videojuegos con perspectivas de exportación. Contanos cómo surge esto. Bueno, ya hace varios años, o sea, hace más de 10 años que existe de por sí una industria de desarrollo de videojuegos en Uruguay, con casos de éxito súper importantes. Ahora, si quieren, les cuento más sobre eso. En 2016 surge la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos, pero desde hace más de 10 años existe una instancia que se llama la Mesa de Videojuegos, liderada por el Ministerio de Industria, con distintas instituciones como Uruguay 21, Antel, Ingenio, Ministerio de Educación y Cultura, que hacen como, digamos, reuniones para fomentar lo que es esta industria de desarrollo, que es naturalmente exportadora. En este momento somos más de 25 empresas formales de desarrollo de videojuegos en Uruguay, dentro de los cuales tenés mucho tipo de empresas distintas. ¿Cuánta gente involucra en esas 25 empresas? Y bueno, en realidad son bastantes, porque aparte también hay mucha gente trabajando remota y empresas internacionales que pusieron sus oficinas en Uruguay. Tenemos casos desde, por ejemplo, Ironhide Game Studios con su, como le llamamos, el maracanazo de los videojuegos, que fue Kingdom Rush. Ellos iniciaron siendo 3 socios y ahora son más de 50. Y bueno, ese es un caso, por ejemplo, Pomelo Games le pasó algo similar, de haber tenido un crecimiento muy grande. Y después hay empresas internacionales como los creadores de Preguntado, Zettermax, que tienen sus oficinas en Buenos Aires y vinieron acá y tienen una oficina enorme también en Montevideo. Y bueno, y somos, como comentaba, naturalmente exportadores, porque cualquier persona que hace un videojuego lo sube en las plataformas, digamos, de distribución, como la tienda de Google, la tienda de Apple, Steam, en el caso o la Epic Store en el caso de PC, o las tiendas, por ejemplo, las consolas de Nintendo, de PlayStation, o Xbox, y ahí automáticamente desde Uruguay se está exportando a todo el mundo. Y por supuesto que las edades de todos esos desarrolladores son de 35 para abajo, ¿no? Son todos muy jóvenes. Hay de todo en realidad. Sí, yo por ejemplo empecé después de los 30 este mundo de desarrollar videojuegos, fui como jugadora desde que era chiquita y después de los 30 fue que como que surgió todo esto de, bueno, podés pasar a ser creadora y ahí fue que me empecé a involucrar, a ayudar a la industria y bueno, y hasta el día de hoy que me toca este rol dentro de la cámara. ¿Y cómo se estudia, no? El diseño de los videojuegos o el desarrollo de los videojuegos. ¿Tenemos carreras acá en nuestro país? Sí, hay una oferta educativa increíble, o sea, tenemos desde la parte terciaria, Facultad Nacional de Bellas Artes, que sería Educación Pública, que tiene una licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales, después Universidad Dort, ya con su reconocida carrera también de videojuegos y animación. Y después tenemos, por ejemplo, AMAS, Escuela de Artes Visuales, Senpai Academy, BIOS, hay como mucha oferta educativa en Uruguay por suerte y sobre todo tutoriales gratuitos en internet hechos por las mismas plataformas de desarrollo en donde se desarrolla, que hay tutoriales increíbles para poder aprender a desarrollar. ¿Qué características tiene que tener un desarrollador de videojuegos? Bien, de todo. En realidad uno cuando piensa como en la mínima expresión, piensa en el programador, el animador y digamos la persona que hace el arte y la persona que hace el diseño de juego que le llamamos game designer. O sea que es un equipo. Es un equipo. O sea que eso es lo mínimo, lo que acabas de decir es lo mínimo necesario. No, y hay personas orquesta que hacen absolutamente todo. Hoy aparecía el Fight and Rage, por ejemplo, que es de Seba. Seba hizo todo menos la música y fue un juego que salió en todas las plataformas. Fue el primer juego uruguayo que salió en todas las plataformas de, digamos, de Nintendo, Xbox, PlayStation, todas juntas. Y él fue como el hombre orquesta que hizo todo. Y después vos mirás las megaproducciones. Algo que no se sabe mucho, por ejemplo, es que la industria de los videojuegos factura más que la música y el cine juntos en todo el mundo. Es la industria de entretenimiento más fuerte y potente en cuanto a números. Y, por ejemplo, en términos de audiencia, los Oscars tuvieron, creo que, un récord de audiencia, no me acuerdo en qué año, de 8 millones de espectadores. Y The Game Awards, que es como los premios de la academia todos los años de los videojuegos, tiene una audiencia de cerca de 60 millones de espectadores todos los años. Estamos hablando de que... y bueno, y juega todo el mundo también. ¿Y qué también. tiene que tener un videojuego para ser apetecible en el mercado? Esto es como cuando se compara el videojuego, es un medio, como puede ser el cine, la literatura. Entonces... es muy raro prever qué es lo que va a conectar. El éxito, claro. Exactamente. Pasó, por ejemplo, no sé si se acuerdan del Flappy Birds que tenía los gráficos de Super Mario, que era como un pececito que iba subiendo y bajando. Vos mirabas y era increíblemente, por ejemplo, sencillo. O el Wordle, que hace como un año estuvo súper en boga. Esto de adivinar una palabra por día.
Y son videojuegos sumamente, que vos lo ves y decís, bueno, muy sencillo, simples, claro. pero en su sencillez encontraron una genialidad increíble. Y después tenés superproducciones como las de, no sé, GTA o el FIFA mismo, que hasta tienen que ir a todos los estadios del mundo a grabar las tribunas. O sea, hacen un trabajo increíble de miles de personas que trabajan en un solo videojuego. ¿Cuáles son los casos de éxito que mencionabas al principio? Que dijiste, les voy a contar estos que la rompieron en el mundo. Bueno, justamente, creo que Kingdom Rush de Ironhagen Studio es como el caso, como le decimos, por eso lo vuelvo a repetir. Como ¿Son uruguayos? Sí, son uruguayos. Y bueno, y ellos justamente empezaron así, como bien de garaje. Empezaron en una habitación haciendo los 3 eso y después la rompieron. Al caso de que cuando ellos sacaban un Kingdom Rush quedaban en los rankings con juegos muy importantes y muy reconocidos de todas partes del mundo. ¿Eso se vende? Claro. ¿Y cuánto? Porque también nos hemos enterado de que a veces cuando se genera alguna aplicación a bajo costo en Uruguay, por decir algo, tiene éxito y vienen del exterior y lo compran por miles de millones. Sí. ¿Pasa eso con los videojuegos? Sí, por supuesto. Hay casos de adquisición de empresas internacionales que vienen y adquieren empresas uruguayas. Hay muchos casos de esos. Después hay otros que se mantienen independientes, pero que han tenido una facturación muy importante en el exterior. No se manejan cifras oficiales, pero según la encuestadora de videojuegos Newzoo, Uruguay exporta más de 30 millones de dólares al año en videojuegos. Y por otro lado estamos dentro de el rubro de exportación más importante, digamos, de exportación de Uruguay, que es exportación de servicios y tecnología, justamente. Yo celebro mucho, obviamente, que hay una capacidad formativa en videojuegos. Celebro que haya industria que obviamente genera empleo. Esto que estamos poniendo ahora, ¿no? La industria nacional vive de las exportaciones y lo que implica todo el crecimiento económico. Pero recién venimos de hablar de un tema como es la adicción al tabaco, las empresas tabacaleras y cómo eso genera adicción y problemas para la salud. Y tengo que preguntarte, porque los videojuegos también generan adicción y generan problemas de salud. ¿Cómo evaluás eso? Yo soy consciente y siempre lo digo que las adicciones son una patología de cómo nosotros nos vinculamos con algo. El videojuego, lo que quiera que sea. Pero sé que no es tu tema, pero ¿te preocupa eso como alguien que está vinculada a lo que es la producción de videojuegos y que genera también muchas adicciones? Por supuesto que cualquier desarrollador de videojuegos con el que hables te va a decir que obviamente que nunca nadie va a querer que tenga algún tipo de patología con su creación. No están pensados, o sea, hay videojuegos que sí, vamos a separar las cosas. Primero, cuando hablamos de la parte de adicciones en videojuegos, hay como un cierto, como cualquier, digamos, patología, tiene que haber como una disrupción en la vida diaria de esa persona para que eso ocurra. Entonces, esa patología del vínculo que yo te digo. Claro, hay veces que, por ejemplo, de repente se acercan algunos amigos y dicen, no, mi hijo es adicto a los videojuegos, ¿pero cuánto juega? Y juega, no sé, 2 horas por día. Y vos le preguntás, ¿vos cuánto mirás, por ejemplo, entre Netflix y eso? Capaz que, y 5. Aparte lo que ocurre con videojuegos es que intrínsecamente los videojuegos están fortaleciendo partes del cerebro en la parte de reflejos, o sea, está comprobado de que tiene un montón. O herramientas educativas directamente. Sí, claro. Y aparte hay muchos tipos de videojuegos. Uno, por ejemplo, ve y ve esas cosas de guerras, explosiones, tiros, pero hay videojuegos de todo tipo. Hay videojuegos que ayudan, digamos, a atravesar duelos. Porque tú mencionabas preguntados recién, por ejemplo. Exactamente. Y entra en la categoría videojuegos. Claro, hay de todo. Esto es como, cuando hablamos de videojuegos, todavía hay como un montón de prejuicio con el tema de los videojuegos, pero es como decir, bueno, esa película o ese libro, ¿qué me dejó? No, nosotros no defendemos al videojuego, defendemos a los títulos. Obviamente que hay videojuegos que no están buenos, claro. Y lo mismo pasa con las películas. Sí, los contenidos de las plataformas. Sí, por eso siempre decimos, el videojuego es un medio y como medio tiene obviamente sus cosas buenísimas. Exacto, y hay títulos y intenciones de empresas que tampoco están buenas, que justamente diseñan un videojuego de cara a que vos estés como enganchado, y eso son cosas que a nivel de industria, ya cuando vamos a Game Developers Conference en San Francisco, por ejemplo, en la más grande del mundo, vos hablas con los desarrolladores y nadie está de acuerdo con ese tipo de, digamos, de prácticas. ¿Y el concurso que empieza mañana? Bueno, les cuento. Level UI es una jornada que se hace desde hace 6 años. Es un evento que lo desarrolla la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, coorganizada con justamente estas instituciones que les comentaba al principio, que son el MIEM, Antel, Ingenio, el MEC y Uruguay 21. Y de mañana vamos a tener workshops en Universidad Dort, que se completaron. Tuvimos 9 workshops y se quedaron a tope. Y durante la tarde en Sinergia Palermo, entrada gratuita, se pueden registrar en Level UI. Tenemos
charlas de invitados internacionales y nacionales. Tenemos también la Exposición Nacional de Videojuegos Nacionales, que eso está buenísimo porque, y también hay lugares donde pueden ver, por ejemplo, Universidad Dort va a tener su stand y van a ver, por ejemplo, dónde pueden estudiar. Entonces, las familias que se quieran acercar, probar videojuegos nacionales, conocer a los desarrolladores y también aprender en las charlas, son más que bienvenidos a acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pases muy bien.